Buenas tardes, que Dios lo bendiga, que Dios el Todopoderoso le bendiga en esta lindísima tarde. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran y donde van a tener la oportunidad de poder recibir la enseñanza de esta tarde. Gracias damos a Dios que nos da la bendición de poderlos acercar, de poder llegar a los corazones, de poder llegar a sus vidas, de poder llegar a cada uno de ustedes con la predicación poderosísima de la palabra de Dios. La palabra de Dios de la cual tenemos que estarnos alimentando a diario y tenemos la bendición de podérsela entregar a usted en esta tarde. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Regáleme unos minutos y a continuación estaré llevando a cabo la predicación, la enseñanza de la preciosa y poderosísima y santa palabra de nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un honor para mí enseñarle de la palabra de Dios hoy, cuando son 5 para las 3 de la tarde. Para ello quiero irme al libro de Oseas. Oseas capítulo 1, en su versículo 2, dice la Biblia, la palabra del Señor de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Estamos en Oseas capítulo 1. Y hablar de Oseas del capítulo 1, o hablar de todo el libro de Oseas en sí, en ese enfático nombre, es hablar de ese hombre que obedeció a Dios, así como Abraham obedeció a Dios para sacrificar a su hijo Isaac. Así este hombre escucha la voz de Dios y la obedece. Recuerde usted que Abraham escuchó a Dios que tomara a su hijo y lo llevara a sacrificar. Y este hombre, llamado Oseas, también escucha la voz de Dios para que vaya y se case con una mujer fornicaria, hijo de fornicación, una mujer ramera, una mujer prostituta, y se vaya y se case con ella. Y él no duda al mensaje de Dios, él no duda al mandato de Dios, él obedece inmediatamente, sale y consigue la mujer y se casa con ella de inmediato. Y Dios hace que se enamore profundamente de ella, que se enamore en lo profundo del corazón, que se enamore de ella y que la ame con todas sus fuerzas, que la ame con todo su corazón. Se entregó a ella, le obedeció a Dios. Y vemos que Dios mismo le enseña que va a sufrir por la situación que esta mujer, por las condiciones que esta mujer tiene. Es una mujer prostituta, es una mujer ramera, es una mujer fornicaria, se va a acostar con cualquiera. Y Dios le dice: vas a sufrir, mas sin embargo la vas a amar. La vas a amar con lo profundo de tu ser, la vas a amar. Y qué terrible todo lo que Dios nos enseña aquí en esta palabra. ¿Sabe usted que esta metáfora que Dios nos enseña aquí es una metáfora en la cual Dios ve la situación que estaba viviendo Israel? Usted sabe que Israel, teniendo a Dios, se iba y adulteraba y fornicaba con otros dioses y dejaba a Dios, lo abandonaba y se iba con otros dioses y se hacía con ellos, fornicaba, se acostaba y adulteraba con ellos. Israel hacía cualquier cosa, dejando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que es santo, santo y santo, lo dejaba y lo dejaba tirado, como que no le temía. Mas sin embargo así le pasó a Oseas, y Dios por eso usa esta metáfora. Oseas, en sus parafraseando esta situación de Oseas en el capítulo 1, lo que podemos ver aquí es de que Oseas, siendo un predicador de la sana doctrina, siendo un predicador que traía el mensaje de Dios, siendo un predicador que entregaba el mensaje de la palabra de Dios y hablaba de los tiempos terribles que le tocaban y que le iban a tocar venir y que le iban a tocar a Israel en aquel tiempo, Oseas predicaba un mensaje fuerte, predicaba un mensaje de los acontecimientos que le iban a llegar a Israel en aquel día.
y no se apartaba de predicar ese mensaje. Mas sin embargo, cuando Oseas se iba a predicar a otras ciudades, cuando Oseas se iba a predicar a otros pueblos, esta mujer ramera, prostituta, fornicaria, se acostaba con otros hombres mientras Oseas estaba en otro lado. Mientras Oseas estaba en otras ciudades, mientras Oseas estaba en otros países, mientras Oseas estaba en otros pueblos, mientras Oseas estaba en otras provincias, ella aprovechaba para acostarse con otros hombres, se aprovechaba de que él no estaba y se acostaba con otros hombres. Lo que nos enseña aquí de Israel, allá en el capítulo 16 de Ezequiel, dice que Dios, exactamente en el capítulo 16 de Ezequiel, dice que Dios tomó a Israel, siendo una niña abandonada, una niña mal vestida, una niña hambrienta, una niña donde nadie la quería, donde nadie la amaba, donde todo el mundo la podía pisotear, nadie la volteaba a ver con buenos ojos. Sin embargo, Dios la ve, dice que Dios la baña, Dios la viste, Dios le pone brazalete, Dios le pone arete, Dios le pone pulsera, Dios le pone calzado y Dios la hermosea. Y cuando esta niña crece y se ve jovencita y se ve hermoseada, dice que todos los hombres ahora ponen la mirada en ella. Capítulo 16 de Ezequiel, dice que todos los hombres ponen la mirada en ella y todos se enamoran de ella. ¿Y qué hace esta niña hermosa? ¿Qué hace esta joven hermosa? Que antes nadie la volteaba a ver, que antes nadie le daba un piropo, que antes nadie le decía un adiós o un saludo, que todo el mundo la volteaba a ver mal por la situación y la condición en la cual vivía, pero que cuando Dios la tomó y la hermoseó, todo el mundo la volteaba a ver y le enamoraba. Esa niña, esa joven del capítulo 16 de Ezequiel es Israel también. Esa joven que empezó a prostituirse con todos los hombres de aquel tiempo, hablando de las naciones, pueblos, ídolos, empezó a prostituirse con ellos, a fornicar con todo el mundo en aquel tiempo, y se olvidó del Dios que la amó, se olvidó del Dios que la bañó, se olvidó del Dios que la vistió, del Dios que la hermoseó, del Dios que le puso brazalete, pulsera y arete, de ese Dios que le puso calzado y vestido, se olvidó de ella. Así pasa en esta situación con Oseas aquí. Israel abandona a Dios, lo abandona completamente y se va a la idolatría, se va tras otros dioses, deja de poner en obra los dones que Dios le ha dado y empieza a ponerse y empieza a voltear a ver a otro y empieza a pecar, a idolatrar con otros dioses, teniendo al Dios que la había levantado, que la había restaurado, que la había hermoseado, mas sin embargo a ese Dios le dio la espalda. Eso es lo que nos enseña Oseas aquí. Israel hasta el día de hoy, usted tiene que entender que Israel es la esposa de Dios. Dios es el esposo de Israel, nos dice a la luz de la palabra. Y ese Dios de Israel, ese esposo de esa mujer, no la ha abandonado por lo que sea. En el Sinaí se casó con ella. Allá se declararon amores. Tanto Dios se enamoró de ella como ella se enamoró de Dios. Recuerde que la tierra de Israel es la tierra prometida para un pueblo prometido. Y ese pueblo prometido es Israel. Esa mujer se casó con Dios. Esa mujer dijo: yo voy a obedecer tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos, tus leyes, tu verdad. Yo la voy a obedecer. Todo lo que diga yo lo voy a obedecer. Y cuando pecaba se arrepentía, cuando pecaba venía y le pedía perdón a Dios. Mas sin embargo, a medida se fue dando a conocer en el mundo entero, esa mujer, esa nación, esa esposa de Dios, se fue prostituyendo día tras día más. Se fue volviendo ramera, prostituta, fornicaria por todas partes y abandonó a Dios. Pero sabe que un buen esposo no abandona a su esposa, y este hombre, este esposo, lo que hace es amar a esta esposa. Por eso Dios pone en el corazón de Oseas a que ame a esta esposa, que la ame, aunque se acueste con uno, con dos y con tres, y aunque cuando él se iba a predicar ella se quedaba y se acostaba con otro. Dios le metió en el corazón a Oseas a que la amara, porque más enseguida Dios tenía que amar a Israel. Si usted se da cuenta cómo Israel ha dejado a Dios hasta el día de hoy, tanto que Dios la ha tratado como una Sodoma y como una Gomorra. Es de donde abunda el homosexualismo, es de donde abunda el lesbianismo, es de donde abunda el pecado, es de donde abunda tanta blasfemia, es de donde abunda tanta abominación. Y más sin embargo Dios ama a Israel. Usted sabe muy bien que hace poco más de 1500 misiles el enemigo se los tiró a Israel, y la mano de Dios los atrapó y los destruyó a todos, para que no tocaran la niña de sus ojos. Sigue siendo la esposa amada de Dios, sigue siendo la esposa amada de Dios, y nadie la va a destruir y nadie la va a tocar.
tocar y nadie la va a hacer desaparecer geográficamente de la tierra, porque Israel sigue siendo la esposa amada de nuestro Dios. Usted tiene que entender eso. Sigue siendo la esposa amada de nuestro Dios y nadie la puede destruir hasta el día de hoy. Dios sigue siendo el Dios de Israel. Es el esposo de esa mujer, la cual Él ama con toda su fuerza. Pues quiero decirle, ahí usted tiene un tema ahora en día, la esposa infiel de Osea. Ahí usted tiene, y quiero hablar de esto porque estamos en el tiempo de la mixtiandad de la iglesia Laodicea y la iglesia de Filadelfia. Hay una mixtiandad terrible y es más de la iglesia de Laodicea que hay que la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Laodicea está engañando al mundo y al reimundo hoy en día, de que puedes vivir de una forma inmoral y el arrebatamiento es para ti, que puedes vivir de una forma de pecado y el arrebatamiento es para ti, que puedes vivir de la manera que quieras vivir, como te pegue la gana y el arrebatamiento es para ti, porque tenemos hombres pastoreando, tenemos hombres en los altares, tenemos hombres en los púlpitos sin temor a Dios, llenos de teología, llenos de escatología, pero sin nada de temor de Dios, en absoluto nada, y están enseñando cualquier cosa que sea en los altares, sin preocuparte en tu alma. Estamos a punto y estamos en el último tiempo de que la iglesia sea arrebatada, y usted tiene que estar preparado y usted tiene que estar preparada. La iglesia está a punto de irse al cielo y usted tiene que entender que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El Dios que cela desde ayer es el mismo Dios que cela hasta el día de hoy, y hoy se enseña que puede vivir como vivas y no importa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la mixtiandad de la iglesia. La iglesia de la Odisea está por todo dar, está mixtiada por todas partes y se está enseñando cuanta cosa parezca. Usted tiene que entender que Dios no destruye una familia para construir otra. Dios no va a destruir tu familia. Dios no va a destruir tu familia para construirte otra mujer. Dios no va a destruir tu familia, marido, para construir otra. Nunca Dios va a usar eso. Jamás. Dios no va a destruir tu familia. Dios no va a destruir tu familia para construir otra familia. Dios no hace eso, porque Dios siempre restaura lo que el hombre destruye. Lo que el hombre destruye, Dios lo restaura. Lo que el hombre derriba, Dios lo levanta. Lo que el hombre hace pedazo, Dios lo pega, Dios lo forma. Y Dios nunca, y hoy en día se está diciendo de que tú puedes soltarte de la que tienes y agarrar otra. Tú puedes soltarte del que tienes y agarrar otro. Repito, Dios no destruye una familia para construir otra. Jamás. Eso nunca se hace. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, en su versículo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche con atención lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice honroso. Hay que honrar el pacto, hay que honrar la institución que Dios demandó, que Dios formó, hay que honrarla. Y honroso sea en todo el matrimonio. En todo sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Pero qué más? El hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. A los adúlteros y a los fornicarios Dios se encargará de ellos. Estamos en Hebreos capítulo 13, versículo 4, para usted que está tomando nota. ¿Qué? Lecho. Cuando la Biblia habla en el versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho, cuando hablamos del lecho estamos hablando de una cama. Eso es lecho, usted lo sabe muy bien. Y cuando estamos hablando de lecho, significa cama. Y cuando estamos hablando de mancilla, y por eso en el versículo 4 habla de la mancilla, el hecho sin mancilla, pero cuando habla mancilla, solo la palabra mancilla, lo que quiere decir es deshonra, lo que quiere decir es mancha. Eso es mancilla, deshonra, mancha. Cuando alguien deshonra la institución del matrimonio, entonces viene una mancha. Cuando alguien deshonra la institución del matrimonio, sea el hombre o sea la mujer, lo que viene allí es una deshonra para el hombre, una deshonra para la mujer, una deshonra para el hombre, una deshonra para la mujer. Por lo tanto, repetimos, lecho significa cama y mancilla lo que quiere decir es deshonra, lo que quiere decir es mancha. Y cuando la palabra la unimos con el sin mancilla,
sin mancilla. Lo que quiere decir sin mancilla es algo incontaminado, apartado. Eso es lo que quiere decir sin mancilla. En otras palabras, ese hombre es incontaminado. Esa mujer es apartada, es incontaminada. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Por lo tanto, el lecho matrimonial debe de mantenerse puro. El lecho matrimonial debe de mantenerse inmaculado. Cuando hablamos del lecho, hablamos de la cama. La cama matrimonial debe de mantenerse pura. La cama matrimonial debe de mantenerse inmaculada. Oh, bendito sea el Señor. Dios es el que cuida de todo esto. El lecho matrimonial puede mancillarse de varias maneras. El lecho matrimonial, según Hebreos capítulo 13, versículo 4, puede mancillarse de diferentes maneras. ¿Qué dijimos que era mancillarse? Mancilla es deshonra, mancilla es mancha. Eso es mancilla. Y sin mancilla lo que quiere decir es incontaminable. Sin mancilla lo que quiere decir es apartado. Pero mancilla lo que quiere decir es deshonra, es mancha. Por lo tanto, el hecho matrimonial puede mancillarse de varias maneras. Le voy a explicar alguna, 1, 2, 3, 4 y quizás 1 o 2 o 3. Le voy a explicar que el hecho puede mancillarse, el hecho matrimonial puede mancillarse de varias maneras. Número 1, se puede mancillar con la prostitución. La prostitución es una mancilla para una mujer. La prostitución es una mancilla para un hombre. Es una mancilla, es una deshonra, es una mancha. El pecado de la prostitución a menudo se utiliza como metáfora para hablar del Israel infiel. Lo vemos en todas las escrituras. A menudo Dios nos habla de una metáfora de lo que es la prostitución para hablarlo de Israel. Una Israel infiel, una Israel que abandonó a Dios, un Israel que se fue con otros hombres, un Israel que no le importó al Dios que la hermoseó. A ese Israel es el que Dios la amó, la hermoseó toda. Mas sin embargo, Dios muchas veces y muchas ocasiones se refiere a una prostituta, a una mujer, a una ramera, a una fornicaria para hablar de un Israel infiel. Por lo tanto, desde el tiempo antiguo, esto se está hablando de esta manera. Y por eso usamos a Osea. Y en Oseas capítulo 4, versículo 15, Dios nos enseña de todas estas cosas de las cuales se acontecen. Y Dios nos habla de que el matrimonio no debe de ser mancillado, sino sin mancilla. Dice en el 4:15, si fornicas tú, Israel, al menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal. Al menos si tú fornicas, que no fornique Judá. En otras palabras, si tú te diste cuenta que alguien lo está haciendo, no caigas tú. Es tan horroroso pecado. No lo hagas tú. Que caiga el otro, que caiga la otra, pero que usted no lo haga. Dice Dios hablando de lo que es este hecho de la mancilla, de la cual se habla de diferentes maneras, y le estoy hablando de la primera, que es la prostitución, en Jeremías capítulo 13, y en su versículo 8, dice la Biblia, la palabra del Señor en su versículo 8, de la siguiente manera: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Muchos toman este texto para decir que Dios se divorció de Israel. Eso es falso, eso es mentira. Esto está fuera de contexto. Dios nunca se ha divorciado de Israel, porque Dios sigue siendo el esposo de la nación de Israel hasta el día de hoy. Usted tiene que entender que Israel es la niña de los ojos de Dios. El que toque a Israel se mete en problemas directos con Dios. Esta es una de las varias maneras de hablar del hecho matrimonial, de la cual puede mancillarse. Y otro hecho es la homosexualidad. La homosexualidad es una deshonra y es una abominación para Dios. Eso no necesitamos ni explicarlo, pero es una parte de mancillarse. La homosexualidad es otra deshonra y es abominación para Dios. Es completa abominación. Y hoy en día, aunque estamos en el tiempo donde las leyes lo están justificando y donde se están firmando leyes de que sí se puede hacer, está bien que
que las leyes se firmen. Pero usted y yo no estamos para obedecer leyes injustas, estamos para obedecer leyes justas, según Dios a través de la carta a los romanos. Y dice la Biblia, hablando de la homosexualidad, en el capítulo 20 de Levítico, en su versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Si alguno, por eso habla de si alguno durmiere en el versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, queriendo decir, si se acuesta varón con varón, mujer con mujer, eso está dentro de una homosexualidad. Y eso está dentro de las variantes, de las diferentes maneras de la cual el hecho matrimonial puede mancillarse. Sea mujer con mujer, sea varón con varón. Ahí lo leímos en Levíticos capítulo 20, versículo 13. Y en 1 Corintios capítulo 6, en su versículo 9. Permítame llegar ahí a Corintios, donde la Biblia nos habla. En 1 Corintios capítulo 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Allí tenemos la palabra del Señor. La Biblia es el espejo. La Biblia te abre los ojos. Primera de Timoteo nos habla. Le estoy hablando de la forma de cómo puede mancillar, deshonrarse, mancharse. De eso es lo que le estoy hablando. Cómo se puede deshonrar, cómo se puede manchar, que eso es lo que quiere decir la palabra mancilla. Y dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 9 y en su versículo 10, dice de la siguiente manera: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino por los transgresores, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y patricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Ahí está la palabra, el sodomismo dentro de la homosexualidad. Allí se puede ver cómo podemos mancillar esta institución linda de lo que es este pacto lindo del Señor en cuanto a la mancilla se refiere. ¿De qué otra forma se puede hacer? Por medio de la fornicación. La fornicación es todos aquellos que no se han comprometido el uno con el otro. Eso es la fornicación. Y que se están acostando el uno con el otro de una forma libre. Y que no hay un compromiso de toda la vida con ellos. Y que se acuestan y viven así nomás libremente. ¿Qué quiere decir? No hay un compromiso entre ellos dos. No quieren obedecer las leyes de Dios. Quieren vivir a su manera como animales. Quieren vivir a la manera que a ellos les pega la gana. Y no es así. Hay que obedecer la palabra. Y si se va a acostar con ese alguien es porque le ama. Porque va a formar una vida, una familia con ellos. Va a estar con él y con ella para toda la vida. Y eso es, esto de la fornicación está dentro de todas estas variantes, de todas estas maneras en cuanto a la mancilla se refiere. Y esto es castigado de parte de Dios. Y Dios no nos va a tomar por inocente. Dice 1 Corintios capítulo 6, en su versículo 18. Permítamelo, se lo lea para que usted vea que no es simplemente por hablar, sin las palabras se los lleva el viento. Nosotros necesitamos dar palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que enriquece. Y dice la Biblia en cuanto a la fornicación se refiere en 1 Corintios capítulo 6, en su versículo 18. Dice la Biblia: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Huid. Corre, vete. Corre como nunca has corrido. Huye como nunca has huido. Corre porque estás pecando contra tu Dios. No puedes caer en fornicación. Huye, huye, huye. Corre como nunca has corrido de la fornicación. Porque cualquier otro pecado del hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Tienes que correr, tienes que hacerlo. Y esto es lo que se hacía, esto es lo que se hace, esto es mancillar, esto es deshonra, esto es mancha para ti. Es una deshonra para ti, es una mancha para ti. Es terrible caer en todas estas cosas. Por lo tanto, estamos hablando basados en Hebreos capítulo 13, versículo 4.
Tienes que tener cuidado, el adulterio es otra de ellas. Y esto del adulterio se castigaba en el antiguo pacto con muerte. Se lo mataba a la persona, al hombre y a la mujer. Se mataba, se les mataba. Y no es que Dios es malo, no es que las cosas de Dios se cumplen. La ley se cumple, la palabra del Señor. Y este pecado se pagaba con muerte en el antiguo tiempo. En su capítulo 22 de Deuteronomio, en su versículo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si fuere sorprendido alguno acostando con una mujer casada con marido, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Verdad que ambos morirán? Ambos morirán. Eso dice la palabra del Señor. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Por eso nuestros cultos, nuestras reuniones son apagadas, nuestros cultos son apagados por tanto pecado que hay en las congregaciones, adúlteros escondidos, adúlteras escondidas, pecado de adulterio escondido que nadie lo sabe, hermanos y hermanitas en fornicación que nadie lo sabe, y tenemos todos esos demonios metidos de adulterio, de fornicación y de tanta cosa metidos en nuestros cultos, en nuestras congregaciones, en nuestro pueblo, y ahí estamos en esa batalla, y así queremos cultos avivados. No podemos tener cultos avivados porque tenemos hombres y mujeres que no temen a Dios, que no se entregan a Dios, y esto se pagaba con muerte. Y usted va a decir: bendito sea Dios que hoy no los matan. ¿De qué te sirve que no te maten físicamente si te estás muriendo espiritualmente? Porque el adulterio te trae muerte espiritual, la fornicación te trae muerte espiritual. No tienes ninguna moral para levantar las manos al cielo y alabar a tu Señor con libertad, porque los demonios mismos te detienen que no lo puedes hacer. Necesitamos hombres y mujeres que temamos a Dios, y usted va a ver los cultos gloriosos que vamos a tener en nuestras congregaciones. Bendito sea el Señor, se pagaba con muerte. ¿Qué más dice la Biblia? En Levíticos capítulo 20, en su versículo 10, dice de la siguiente manera, hablando del adulterio, en su versículo 10, cuando te acerques a una ciudad, el 20:10 de Levíticos, permítame llegar ahí. Y si ahorita mismo se lo leo, porque estamos hablando específicamente en cuanto al adulterio se refiere, en cuanto a la mancilla se refiere. Y dijimos que mancilla, estamos hablando de lo que viene a mancharte, de lo que viene a traerte deshonra completamente. Y necesitamos hombres y mujeres que tengamos cuidado de todas esas cosas, para no mancillar, para no deshonrarlos, para no mancharlos. Dice 20:10 de la siguiente manera: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Nadie los podrá salvar, no hay abogado, no hay juez quien los pueda salvar en el antiguo pacto. Y lo mismo ahora en día, existe la muerte, y esa se llama la muerte espiritual. Todo el que peca muere, todo el que comete adulterio muere, todo el que comete fornicación muere, está muerto. No le pegan ganas de congregarse, se van de las congregaciones, se va de la iglesia donde antes asistía, se va y quizás no regrese a otra más, porque anda muerto, volvió a caer al mismo hoyo, a la misma tumba donde antes el Señor Jesucristo lo había sacado. La Biblia dice que lo sacó de la muerte, estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Para qué quieres regresar otra vez a morirte? Esto mancilla esta institución gloriosa. Y en el nuevo pacto Dios sigue castigando, Dios lo sigue castigando. Hoy te mueres espiritualmente, pero Dios sigue castigando esto, lo sigue castigando fuertemente. Lo que pasa es que hemos perdido el temor a Dios, y otra de las cosas es porque estamos escuchando la voz de hombres y no la voz de Dios, no la palabra de Dios sino palabra de hombre. Estamos pidiendo consejo a hombres, pero no estamos pidiéndole el consejo a Dios. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5:19, que usted lo sabe muy bien y que usted lo conoce muy bien. La palabra del Señor lo dice de la siguiente manera, y clarísimo: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, manifiestas que son, y comienza con la primera de estas que estamos hablando, adulterio, y luego se pasa a las demás, y usted las va mirando cada una de ellas, que pasa la fornicación después, ¿y qué pasa con todo esto? Estos no pueden heredar el reino de los cielos.
Es serio todo esto. Lo que pasa es que hoy en día volvemos a lo mismo. Estamos obedeciendo a la palabra de los hombres, a la palabra de nuestros pastores, a la palabra de nuestros evangelistas, a la palabra de nuestros predicadores. Y a ellos les estamos obedeciendo antes que obedecer la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Tiene que entender usted toda esta palabra. No te dejes aconsejar por nadie. No dejes a tu mujer. No dejes a tu marido. No lo dejes. Usted no tiene ningún derecho, pastor, a aconsejar a que deje a esa mujer. Pastor, a que deje a ese marido. Usted no tiene ningún derecho. No, la palabra del Señor nos llama a ser marido de una sola mujer y ser mujer de un solo marido. Y nos llama a esto. Entiende lo que dice la Biblia. Honroso sea en todo el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, lecho escama. Lecho escama, lecho escama, lecho escama. La cama de tu matrimonio debe de ser inmaculado. La cama de tu matrimonio debe de ser limpio. La cama de tu matrimonio debe de ser puro. No lleves otro hombre, no lleves otra mujer que no sea tu mujer, que no sea tu hombre a esa cama. Y mancilla es deshonra, mancilla es apartado. Usted no debe de estar siendo deshonrado. Para eso tiene una mujer. Y cuando llenamos la palabra sin mancilla, entonces lo que quiere decir la palabra junta sin mancilla es incontaminable, incontaminable, apartado, incontaminable. En otras palabras, Dios lo que quiere decir aquí es entonces honroso sea el todo el matrimonio y la cama, y que sea incontaminable, y que sea sin mancha, y que sea limpio, y que sea puro, y que sea con honra. Bendito sea el Señor. No te dejes engañar. Si hay un pastor, si hay un predicador, si hay un evangelista que te está diciendo que dejes esa mujer, que dejes ese hombre y que busques otra y que hagas tu vida nueva con otra mujer y con otro hombre, no le obedezca, que es un demonio que está hablando dentro de ese hombre, ya se llame evangelista, se llame predicador, o se llame apóstol, se llame profeta, se llame querubín, o se llame lo que sea. La palabra de Dios te llama a que así como Dios ama a Israel, donde se le ha convertido en una Sodoma y Gomorra, en una homosexual, en una lesbiana, en una prostituta, en una rameria, en una fornicaria, Dios la sigue amando hasta el día de hoy. ¿A quién? A una mujer la cual se casó en el Sinaí, llamada Israel. Se casó con ella y no la ha cambiado por otra. Dios sigue siendo el esposo de esa mujer. Dios sigue siendo el esposo de esa mujer hasta el día de hoy. Se llama Israel. ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha pagado? ¿Y qué te ha hecho? Usted tiene que honrar su matrimonio. Ame a su esposa, ame a su esposo, tal como sea. Ámelo. No lo digo yo, no lo dice fulano, lo dice Dios a través de la palabra del Señor. Mancilla, lecho, cama, mancilla. Mancilla, mancilla es que estés sin mancha, que estés sin deshonra. No te manches. No te deshonres, no cometas mancilla. Si tú estás en adulterio, en fornicaciones, homosexualidades y en tanta cosa, estás en una mancilla, estás en una deshonra, estás en una mancha. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz tarde, será hasta un próximo encuentro que tendremos para hablar de estas lindas verdades de la palabra del Señor. Que Dios le guarde, feliz tarde, feliz jueves, nos vemos pronto. Dios les bendiga.